Buenas noches, bienvenidos a Los Intocables, un día más en este jueves ya 30 de marzo, penúltimo día del mes de marzo y penúltimo día también del primer trimestre. Lo dije el otro día y lo repito hoy. Ojo a los que están cerrando trimestres estos días, que luego vienen los sustos, luego vienen los lloros y los lamentos. Luego llegan las liquidaciones de IVA, los 111, ¿verdad, Armao? Y un montón de cosas. Es muy fastidioso ser autónomo y ser pequeño empresario y mediano empresario en España. Pero bueno, ahí seguimos, na loita, como dicen mis paisanos gallegos. Seguimos en la lucha. Pocas veces habrán ustedes padecido, en este caso, un gobierno tan encantado, tan sectario, tan inútil políticamente, pero tan inútil y tan encantado a la vez de haberse conocido. Vamos a pasar revista a las últimas horas. Pequeños ejemplos. Esta mañana Escrivá, otro figura, pasaba por los micrófonos de Onda Cero de Carlos Alsina. Y de verdad he tenido la paciencia de escuchar la entrevista entera y no salía, como dicen mis amigos de Móstoles, no salía de mis asombros, porque el tipo ha repetido varias veces que cuanto más explicaba su reforma, más le gustaba y más se gustaba. Y le decía Alsina, con cierto cachondo, hombre, claro, si es que la firma usted, ¿qué va a decir? Dice, no, es que yo sé mucho de esto, es que llevo toda la vida estudiando tributario, fiscal, tal, y me ha quedado una reforma de chúpame la punta, con perdón, pero por encima de la autoestima de Escrivá está la del figura, que está en China y se ha jactado, entre otras cosas, de que in just a few days has been visit, o se ha visto con más de 40 líderes internacionales. Dices, hombre, claro, has estado en Bruselas, en la cumbre europea, después te has ido a la Asamblea General de la ONU, con 40, pocos me parecen, te habrás visto con 140, 150 o 160, que son los que están allí representados. Bueno, pues el tío lo ha dicho sin despeinarse, aparte, por supuesto, de darse mucha importancia y decir que está ya con Xi Jinping, intentando a ver cómo el chino y él llegan ahí a pachas, a una especie de acuerdo, a un agreement, para solucionar esta cosa incómoda de Ucrania, de la guerra. No sé si le va a preguntar al chino, bueno, pues por sus simpatías con Vladimir Putin, hasta dónde llegan, pero el ego y en fin, la satisfacción de Pedro Sánchez empequeñece todavía si prestamos un minutito, y ya me parece demasiado, de atención a Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha dicho que lo del día 2 de abril, ya saben que el próximo domingo presenta esta cosa que no sabemos si es un partido, si es una plataforma, si es un movimiento, pero que va a articular como plataforma, digo, como herramienta para presentarse como candidata a la presidencia del Gobierno. Va a cambiar la historia de España. Es decir, ella va a cambiar la historia de España. Vayan anotando. Pues a tenor de lo que dicen las encuestas, la mayoría o una millonada de españoles, pues debemos de ser unos ingratos, porque no lo vemos así. Quizás tengan el ego tan subidito, porque además esto no es una impostación. Los tipos han llegado a algo que supongo que un especialista, un psicólogo, un psiquiatra clínico forense, pues tendrá perfectamente diagnosticado. Han llegado al punto de creérselo. Es decir, no es esto que te dicen los coaches de no, tú, aunque no te lo creas, proyecta éxito, porque si tú no proyectas un mensaje creíble, en el cual primero te convenzas a ti mismo, no vas a poder convencer a los demás. No, estos ya se han creído que son la releche, es decir, que no ha habido otro gobierno, ni otro ministro, ni otra ministra, ni otro presidente equiparable hasta que llegaron ellos. Vamos a hablar hoy de qué, pues de un montón de cosas. Vamos a hablar de esa reforma de las pensiones que ha sido votada hoy en el Congreso. Vamos a hablar, como les digo, del roadshow que sigue haciendo el figura por distintos foros internacionales. Hoy ha estado en el equivalente chino a lo que viene siendo aquí en el mundo occidental, en nuestro mundo, el foro de Davos. Vamos a hablar también un poquito de política catalana. Conectaremos dentro de un rato con Ángeles Ribes, que nos va a explicar ese varapalo que le ha pegado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a doña Laura Borràs, que la ha condenado a 4 años y medio de chiquero, aunque inmediatamente también se pide el indulto para ella. No entiendo muy bien, bueno, por trocear contratos cuando era responsable del Instituto de las Letras Catalanas y beneficiar a un amigo. Y si nos da tiempo, al final, la última media hora, hablaremos. Ayer, entre que no me dio tiempo y que me resistía yo un poco a hablar del asunto, pero claro, es que sigue ocupando portadas y sigue ocupando un montón de minutos en los medios de comunicación, claro, pues por ser la persona que ha protagonizado el capítulo de una dimensión pública innegable, como es Ana Obregón, pues hablaremos de gestación subrogada. ¿Por qué?
Pues porque también todos los partidos y todos los líderes y todos los portavoces políticos se han visto obligados a entrar en el debate. Saludo muy rápidamente a nuestros invitados. Don Luis Magán, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. Gracias por estar aquí. Ana Velasco, buenas noches y gracias. Fernando Martín Dalmau, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y don Carlos García Barret, se estrena usted en esta mesa. Gracias, buenas noches. Y no saben mis espectadores la satisfacción que tengo casi una década después de reencontrarme contigo en otro plató, en otro medio de comunicación. Al final la vida, como dice mi padre, que parece una obviedad, pero no lo es en absoluto, la vida es muy corta, pero es muy larga a la vez. Y han pasado muchos años, pero al final nos volvemos todos a encontrar y en muchas ocasiones, en la mayoría, es de una forma grata. Así que le doy la bienvenida y le agradezco mucho aquí su presencia. Rápidamente las formas que tienen de sintonizarnos: a través de la TDT, a través también de nuestros canales de YouTube, dos direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es, están en Telegram, Distrito Televisión, lo pueden ver también o conectar en distintas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Hay un WhatsApp, 669-728-673, con el texto "Quiero información". Les mantendrá al corriente de toda la información de esta cadena, distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos y en Estados Unidos, y nos ven desde allí a través de la plataforma Roku. Y les recuerdo también que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano. También pueden hacerlo online en www.naturhaus.es. Lo pueden hacer llamando al 91 833 1335, acercándose a Juan Bravo 55 en Madrid, donde además le regalarán un test de intolerancia alimentaria, o, como digo, consultando con su centro más cercano. Arrancamos ya el desarrollo de los asuntos de actualidad y vamos a empezar por las pensiones. Por empezar por algo, porque de todos los temas que les he enunciado, cualquiera de ellos sería válido para arrancar este debate de actualidad del penúltimo día de la semana. Vamos a saludar antes a un economista. Gustavo Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Pues encantado, Gustavo, de tenerte aquí. Te seguimos habitualmente en otros formatos de esta cadena también con mi querido Daniel Lacalle y en otros formatos también de éxito. Gustavo, recuérdanos, bueno, luego entraré con mis invitados a analizar, aunque también, por supuesto, si quieres hacerlo, pues estaría encantado el aspecto más político de la votación que ha habido esta mañana en el Congreso, una votación en la que Partido Popular y Ciudadanos han votado que no al proyecto de ley de reforma de las pensiones que ha perpetrado este ministro, José Luis Escrivá. Vox se ha abstenido, algunos grupos también, como Bildu o como el BNG, se han abstenido también y bueno, pues ha salido adelante con los votos de los habituales del Grupo Socialista y de Podemos. Recuérdale muy brevemente, Gustavo, si te es posible en un minuto, en 2 minutos, ¿cuál es, lo he hablado muchas veces con Daniel, ¿no? Sí, la gran trampa de esta reforma? Es decir, ni garantiza la sostenibilidad del sistema en el futuro. Además, a los 3 años, como ya hemos dicho en varias ocasiones, hay que revisarlo. Además, aumenta, o sea, rejonea ya hasta límites absolutamente insoportables las cotizaciones sociales que tienen que pagar no solamente los empresarios, sino los autónomos por sí mismos o los pequeños y medianos empresarios. Es decir, es un proyecto que en realidad, para el 80% es malo. No, para el 80% no, para el 100%. Para el 100%. Sí, yo diría, perdóname que te corrija, pero es que la realidad es que es un rejonazo más a todo el mundo. No es un rejonazo a los que tradicionalmente dicen estos señores, a los ricos. No lo van a pagar los ricos, lo pagan absolutamente todo el mundo, desde los que menos ganan hasta los que más ganan, porque se elevan tanto las bases de cotización mínimas como las máximas. Y además no va a ser un impuesto transitorio, mejor dicho, una cotización, aunque es un impuesto oculto, transitorio, sino que va a ser permanente, porque primero se dijo que duraría hasta el año 31 y luego lo han extendido hasta el año 44, hasta el año 2050, si no mal recuerdo, y esto no hay otra manera que seguir extendiéndolo más y más, aumentando más la base máxima y la mínima, que lo harán también para poder mantener esta farsa, ¿no? Así que lo sepa todo el mundo, no lo van a pagar los ricos, lo va a pagar absolutamente todo el mundo, y esto no es otra cosa que financiar
financiar al gobierno la compra de votos que está haciendo el gobierno por parte del Ejecutivo, que no es otra que subir las pensiones en un momento en el cual no se puede permitir el lujo de las pensiones, y más un 8 y pico %, llevando a un gasto social de 11.000 millones de euros, y entonces tiene que contentar a Europa de alguna manera y establecer un mecanismo dual en el cual dice que van a mantener 25 años, pero luego 29, que no se lo creen ni ellos, simplemente para que puedan financiar esta masiva compra de clientes, teniendo en cuenta que hoy es año electoral, ¿no? No, y teniendo en cuenta además que han subido un 8,5 todas las pensiones por igual. Ellos se escudan también, claro, en Bruselas, en que esto se lo exige Bruselas, pero hay formas y formas de hacerlo, ¿no? Lo que tú dices, claro, le hacía preguntas esta mañana al SINA, las que podemos hacer cualquiera que no seamos expertos en cálculos fiscales, ni tributarios, ni que tengan que ver con las grandes cifras de las cuentas del Estado. Y decía, oiga, ¿y por qué 29 y no 30? ¿no? Y entonces, sí, este ministro tan sobrado improvisaba y decía, bueno, pues, ¿qué más da? ¿No? Un año más no es relevante. Oiga, ¿cómo que qué más da? Y luego lo que tú acabas de decir, 25 años o 29, descartando los dos que menos te convengan y tal. A mí me da una sensación, visto desde fuera, sin ser experto en la ciencia económica, de que ha habido mucho de improvisación en esto, sí, y como tú dices, mucho interés electoral. No, es un juego de trileros, para que lo entienda la audiencia. Voy a intentar encajar esta financiación electoral, que no me queda otra que comprar votos, y además voy a intentar encajarlo de alguna manera que Bruselas me lo compre. Bruselas sabe perfectamente que el gobierno obviamente está comprando votos, pero claro, tampoco puedo dejar de que gaste a diestro y siniestro, porque más tarde o más temprano Bruselas va a tener que rescatar a España. Eso es una obviedad, ¿no? Pero es que luego además es importante que la audiencia entienda que hay una parte de falsedad en todo cuando dicen que va a ser las empresas quien lo pague, porque afecta en 0,50 puntos básicos a las cotizaciones de la Seguridad Social por parte de cargo de la empresa. Pero es que cuando una empresa está pagando Seguridad Social a cargo del empleado, lo que está haciendo es trasladar un impuesto productivo del empleado al Estado. Es decir, correcto, más tarde o más temprano sale del salario de la persona que produce, porque el salario no es otra cosa que la productividad marginal del trabajador, ¿no? Sí. Y eso que lo entiendas. Si te va a subir el empresario, va a tener que pagar un coste más adicional por ti, tú vas a tener que te lo va a tener que repercutir en el salario, que no es otra cosa que trasladar el impuesto. Gustavo Martínez, pues seguiremos viendo a ver qué devenir tiene, porque bueno, pues luego hay que convalidar el decreto, etcétera, etcétera, y vamos a ir también teniendo especial atención a las posiciones de los distintos grupos políticos. Gustavo Martínez, analista financiero, gracias por estos minutos y te envío un abrazo, cuídate. Un abrazo. Dalmau, empiezo por usted, que me consta que se ha estudiado bien este borrador y este texto. Además, bueno, pues tú eres empresario, eres profesional y con respecto a este asunto, que a mí es el que yo creo que más deberíamos de incidir, de las cotizaciones, para desnudar la gran mentira del gobierno. Bueno, hay que desnudar muchas mentiras que ha dicho el ministro Escrivá referente a este tema, porque, como bien ha dicho el anterior contertulio, la misión de esta ley es precisamente recaudar más, ir por la vía de la recaudación, no por la vía del adelgazamiento del Estado, por el ahorro y por la creación de trabajo. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando aquí? Pues que evidentemente es cierto y real lo que dice él, que en el sentido de que las pensiones mínimas y las pensiones máximas son las que forman el cuerpo mayor de todo esto que se está aprobando, que se ha aprobado esta mañana, pero que evidentemente están sujetas también a la base de cotización, con lo cual si las pensiones mínimas en este momento, que suben un 8,5%, lo que va a hacer el Estado es recaudar alrededor de los 1.000 millones de euros más. Repito la cifra, 1.000 millones de euros más. Además de todo esto, las bases máximas también el Estado va a recaudar, con lo cual doble imposición, doble recaudación y como entraré más a hablar de ello en este momento, el Estado recaudará todavía más con los diferentes puntos que ha puesto. El mecanismo de equidad intergeneracional, que es otro impuesto que lo deriva directamente a los salarios y que lo deriva
IVA directamente al 80% de la empresa y el resto del 20% a los trabajadores, es lo que antes se refería a él, que de algún lado la empresa tendrá que diferir toda esta cantidad de impuestos, porque no nos olvidemos, no es lo que dicen los sindicatos, que es que solo faltaría que una empresa no pudiera subir un coste salarial del 1,2%. No, señores, es que no es el 1,2, son los costes de producción, son los costes que existen absolutamente, bueno, de las líneas de financiación, de las líneas de comercio exterior, absolutamente de todo, de la luz, de todo. No quedan márgenes reales en las empresas en este momento, porque ninguna somos ni Zara, ni el Corte Inglés, ni ninguna multinacional, para asumir tanta recaudación por parte del Estado. Con lo cual, otra triple mentira. La primera, salarios mínimos, salarios máximos, los salarios mínimos por debajo de 1.000 euros, los salarios máximos por encima de 2.500 euros, recaudación, mecanismo de equidad intergeneracional, recaudación, el 80% lo paga la empresa y no nos olvidemos que el 20% lo paga el trabajador, recaudación. Cuarto punto, las bases máximas. Las bases máximas se les mete un hachazo fiscal tremendo, ¿no? Porque las bases máximas pasan a tributar a un 38% más en torno, como muy bien decía la fecha, al 2050. Entraríamos del 2024 al 2050, o sea, 21 años más directamente, y otros 3 o 4 o 5 años más de prórroga casi segura, ¿no? Con lo cual nos encontraríamos un hachazo fiscal del 38% directamente a estas pensiones máximas, que lo único que harían serían desregular, porque en definitiva lo que logramos con estas pensiones máximas es que haya más fluidez, en el sentido de que la gente que ha trabajado durante toda esa época pueda disponer de mayor liquidez para lo que representa su retiro. Y luego tenemos como último la cuota de solidaridad, ¿no? La cuota de solidaridad, que esto evidentemente también es del año 2025 al 2045 y que se paga íntegramente por todos, o sea, ese 1% también recaudatorio lo paga absolutamente todo el mundo. De manera lineal, además. Cuando tenemos las pensiones en este momento que deben 15.000 millones de euros, el resultado de todo esto es que la deuda del Estado sigue todavía en máximos. 1,5 billones. Claro, ha subido en 345.000 millones últimamente, estos últimos años. No hemos 1,5 billones, es como estamos en la deuda del Estado en este momento. Pero es que no hemos adelgazado el Estado, estamos manteniendo todavía las autonomías, estamos manteniendo los partidos políticos, estamos subvencionando los chiringuitos de los sindicatos y muchos otros chiringuitos políticos. Hemos subido 42 veces los impuestos. La recaudación del Estado está en límites máximas, 17.500 millones el último año. Sin embargo, la inflación nos está haciendo que recaudemos, que el Estado recaude todavía mucho más, que está al 7,7%. Sin embargo, las cifras del paro no bajan, porque seguimos en torno a esas cifras máximas de paro del 13,1, y no resolvemos ni uno de los problemas que tenemos estructurales, que no coyunturales, señores del gobierno, que no coyunturales, que representan toda esta economía que ustedes están llevando a la quiebra. Don Luis Magán, ¿cómo lo ve? Bueno, es un tema muy delicado y muy preocupante, y es un tema prioritario para todas las sociedades. Tenemos aquí el caso de nuestros vecinos, que están con la ampliación de la edad de jubilación, están teniendo unos líos monumentales en sus calles a consecuencia de que los franceses no quieren alcanzar la edad de jubilación 2 años después de las que tienen actualmente. Es un tema importantísimo para las generaciones actuales, aquellas que todavía están en orden de trabajo, para las que están pensionadas ya. Somos 11 millones de pensionistas, si no me equivoco, en este país. Es una cifra formidable en una sociedad en la que va a envejecer cada vez más. Según los datos actuales de los científicos más renombrados, los bebés que estén naciendo en estos momentos es muy seguro que alcancen por encima de los 100 años. Entonces, es una sociedad que envejece y que tenemos que administrar, digamos que tenemos que idear, pensar soluciones para mantener sobre todo el último tramo de la vida del ser humano. Pero yo creo que lo fundamental, desde mi punto de vista, lo fundamental para consolidar una propuesta que mantenga y que sostenga, mejor dicho, más que mantenga, que sostenga las pensiones en el Estado, es crear fundamentalmente trabajo. O sea, no podemos tener una idea de que un Estado siga teniendo en una situación mínimamente de bonanza, con un 5,5% del año pasado
aumento de nuestra riqueza, que sigamos teniendo un 13% de paro, y que probablemente no sea el paro real, porque dicen algunas instituciones ajenas al gobierno que pueden alcanzar probablemente unas 600, 700.000 personas más de los parados. Entonces tendríamos que crear más riqueza y repartirla de una forma sensata. Yo creo que es verdad que hace falta cuidar a los más necesitados, a los más precarios, sobre todo en la última etapa de sus vidas, pero no permanentemente dando hachazos fiscales tanto a las empresas, que son las que generan fundamentalmente la riqueza, evidentemente, más que el Estado, más que las administraciones, más que los funcionarios, y de alguna manera tampoco poniendo en la diana a la gente que tiene los mejores salarios, que los tienen porque son los mejores profesionales, son la gente que más preparada está, son la gente que probablemente que más esfuerzo hace, son la gente que probablemente mejor trabaja, y que deberíamos de conservarla en nuestro país y no penarlas para que puedan o tengan la tentación de salir o de marcharse de este país. Esta mañana se ha votado en el Congreso de los Diputados con 179 a favor. 179 votos a favor, que es una cifra que permanentemente acompaña, casi permanentemente acompaña a este gobierno, que es lo que llaman el bloque progresista, el bloque de apoyo a este gobierno social comunista. A mí me ha sorprendido la abstención de Vox, y me ha sorprendido, y de la misma manera que se han abstenido Bildu y BNG. Entiendo que por otros motivos totalmente distintos, pero deberíamos de ser lo suficientemente conscientes para hacer, aparte de los detalles en concreto de esta ley, que tiene un margen de recorrido importante, una idea general en este país y para los ciudadanos de este país, no solamente para los gobiernos, que de la mejor manera que se sostiene el futuro de nuestras próximas generaciones es creando el empleo hoy. Está claro. Ana Velasco, bueno, te tengo que preguntar porque eres la representante de Vox en la mesa. Ya he cantado al inicio la votación. PP, Ciudadanos han votado en contra, PSOE, lo que llaman el bloque progresista, como bien ha dicho Magán, lógicamente pues avalan su propia reforma, y Vox, de una forma sorprendente, porque es verdad que Pablo Sáez, que es vuestro portavoz, es un diputado por Valladolid, muy bueno, que sabe mucho de estos temas, ha hecho una intervención muy contundente, criticando pues todas las mentiras y desnudando todas las mentiras de la reforma que llevará el nombre y pasará a la historia como la reforma Escrivá, pero sin embargo luego efectivamente se han abstenido ustedes, supongo que en aras a un interés superior o a un interés general. Bueno, quiero suponer, pero no lo sé, porque no he oído a ningún portavoz de Vox después justificar esta abstención. Vox siempre pone por delante el interés general de España al interés partidista. Eso lo hemos hecho siempre y a veces no se nos entiende por esa razón, porque vivimos unos momentos políticos en los que según de quién vengan determinadas iniciativas hay que decir no por principio, sin entrar en la cuestión. Evidentemente, Pablo Sáez es el experto y yo solamente con toda la humildad del mundo... Ha hecho una intervención muy buena, sí, desnudando todas las falsedades de esta reforma. Sí, entonces yo lo único que voy a hacer es resumir muy brevemente el planteamiento que él ha hecho en el Congreso, que me parece que es absolutamente acertado en lo referente a esta cuestión y bueno, en lo referente a que es una reforma pues que tiene muchísimas cuestiones que no están bien encaminadas. Para empezar, la forma de garantizar las pensiones del futuro se tiene que basar en la creación de empleo, en el aumento de la productividad, en el apoyo a la natalidad y, por supuesto, en la reducción de los gastos mastodónticos del Estado, de todos esos gastos improductivos y políticos que cada vez son mayores. Pero, por otra parte, yo tampoco domino esta cuestión, lo digo sinceramente. Es una cuestión muy técnica y muy abstrusa. Pero los argumentos que ha dado Vox para su abstención se basan en que tiene algunos elementos positivos, como son la subida de las pensiones mínimas
la mejora en ciertas lagunas que existían en la cotización de los trabajadores y en medidas que suplen periodos sin cotización por parte de las mujeres cuando son madres. Poco más puedo decir a este respecto. Es una cuestión en cualquier caso efectivamente muy complicada. Antes de irme a publicidad, don Carlos García Barret, los que somos neófitos en estas cuestiones, que somos la mayoría, no somos economistas, ni fiscalistas, ni expertos en tal, al final lo que nos tenemos que acabar preguntando es, usted, que es solo un pelín más joven que nosotros, pero que ya va teniendo una edad, no tiene usted ni 20 ni 30, ¿cobraremos pensión, Carlos, cuando nos jubilemos? ¿O tendremos que seguir trabajando hasta los 80? Usted es investigador privado, usted es criminólogo, está en la calle, la vida es dura, y también pues para 50.000 profesiones más. No te veo yo a ti o a mí haciendo otras cosas con 70 años ahí con el pico y la pala. Hombre, entiendo que si estamos en más de 9 millones de parados, como decía el compañero, o como decía también el otro compañero, que tenemos falta de industria quizá en España, ¿no?, para crear empleo, y viendo que la media van a ser quizá de 100 años en la juventud que viene ahora empujando, es muy difícil, es bastante difícil. Yo soy empresario, además de tener mi profesión como investigador, soy empresario. Ajá. Y es cada día más difícil. O sea, suben todos los impuestos, tenemos un gobierno que nos asfixia de todas. Evidentemente no tenemos la capacidad que tenían nuestros padres en el momento para poder construir una casa y tener una vivienda digna, y a día de hoy pues es prácticamente imposible. Entonces, pensiones, yo sinceramente no tengo mucho tiempo cotizado en mi vida laboral, no tengo mucho tiempo, preferí ser autónomo y empresario. Ajá. Y en este momento pues lo veo bastante crudo, sobre todo por todas las ayudas que estamos generando a gente que viene de fuera, toda esa economía sumergida que hay, que realmente estamos viendo que hay muchísimas fugas, y esperanza pues realmente esperanza poca. Esperanza poca. Una pequeña matización, no son 9 millones de parados, son 3. No, 9 millones de pensionistas. ¿Cómo has dicho parados? No, de pensionistas. Ya decía, qué barbaridad, 9 millones de parados. 9 millones y pico de pensionistas. 9 y medio. No llega a 9 y medio. Dalmau, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, dos cosas importantes. La cuota de solidaridad que se defiende la van a pagar directamente las empresas, que es el 1% directamente. Por eso digo que se va a repercutir directamente a empresarios, a trabajadores y a todo el mundo. Sí, al final repercutirá nuestros sueldos. Claro. Y referente, por decir algo positivo, a esto me refiero. Y el periodo de cómputo para calcular la pensión es algo también positivo, que hemos pasado de los últimos 25 años a los 29, descartando los dos últimos peores, ¿no? Sí. Pero el resto es que se cae, es que no se puede abstenerse, no se puede votar que sí, y hay que votar que no, primero por recaudación, segundo porque no es un mecanismo de solidaridad, y tercero porque evidentemente lastra lo que son las cuentas del Estado, no va a resolver los 15.000 millones de deuda que en este momento tiene, los 15.000 millones de deuda que en este momento tiene nuestro régimen de pensiones. Evidentemente va a recaudar más, pero ya sabemos dónde se va a ir ese dinero. Está claro. Bueno, vamos a seguir avanzando en el debate. Primer corte de publicidad, un instante, regresamos enseguida y hablamos de otros asuntos. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos.
Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hemos vivido un periodo en la historia reciente que lamentablemente no hemos olvidado y que nos llegó a tener incluso encerrados en casa durante algún tiempo, obligándonos a afrontar tareas para las que no estábamos preparados, teletrabajo, cuidado de niños, de familias dependientes y otras que han podido estresarnos, incluso alterar a nuestro ritmo del sueño. Por eso hoy les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como el L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina, una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra CalPlus en tu tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural, en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Bueno, les contaba en el editorial de arranque de estos intocables de esta noche, les hablaba en general del ego, digno de mejor causa desde luego, porque esto suele ser inversamente proporcional a la capacidad de la persona, no en la política, en la empresa privada y en la vida en general. Muchas veces la gente, no siempre, pero muchas veces la gente cuanto más ego tiene es porque es perfectamente inútil. Aquí estamos gobernados por unos sectarios y políticamente inútiles, tal vez seguramente también en su vida privada, pero yo no estoy aquí para hacer valoraciones, salvo las políticas. Ya les he hablado de lo jactancioso que estaba esta mañana Escrivá con esta reforma de las pensiones. Ya les he hablado de Yolanda Díaz, que el domingo presenta esta cosa de Barrio Sésamo, que es un partido con el que pretende aglutinar a toda la izquierda, que está a la izquierda del PSOE, y que ha dicho de sí misma, que va a cambiar la historia de España y que el domingo empieza todo y no sé qué más chorradas. Y bueno, para Egol del Figura, que está con el chino, con Xi Jinping, antes ha pasado por un foro que es el equivalente al nuestro de Davos, y que el tipo ha dicho sin despeinarse que en los últimos días, just a few days, ha visto 40 o a más de 40 líderes internacionales. Coño, y pocos me parecen, lo vuelvo a repetir. Pues si te vas a la Asamblea General de la ONU, pues verás a 140, 150 o 160. Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, esperando coger el coche mañana y marcharme camino del sur. Qué grande, ahí vas a estar bien. Yo me voy a ir unos días, me vais a perdonar, tengo que hacer publicidad de mi patria chica, a ver procesiones a Zamora. Hay Semanas Santas maravillosas. Granada, Murcia, Valladolid, Sevilla, por supuesto, Lorca, no sé, un montón, pero si no conocéis Zamora todavía, que me extrañaría, tenéis que ir unos días a Zamora a ver procesiones porque es un encanto de verdad. Oye, Roberto, decía yo que normalmente la gente cuanto más inútil es, más ego tiene.
viene. Pero no sé si has tenido oportunidad de escuchar al figura diciendo que ha estado en los últimos días con 40 líderes internacionales de 3 continentes y bueno, que él, no voy a decir una vulgaridad, pero que no se autosatisface más porque no se llega, porque si no, pues ya se saldría del mapa, Roberto. Bueno, mira, me vas a permitir empezar por una cosa que has comentado antes, que es lo de Escrivá. Sí, dale. Lo de Escrivá es simplemente de juzgado de guardia. Este miserable, este canalla, este hijo de Satanás, pero ¿cómo osa, cómo se atreve a decir, a presumir del tema de las pensiones, cuando no solamente es que ya lo hemos explicado por activa, por pasiva y por el revés, que es un desastre lo que ha hecho, porque lo que ha hecho ha sido subir los impuestos a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, es decir, saquearnos más y más, y no ha llegado a cubrir la mitad el gasto de las pensiones. Claro. Pero es que es peor, es que la AIREF antes de ayer ha publicado un análisis diciendo que todo es absolutamente falso. Señores pensionistas que me escuchen, que sepan que las pensiones no se las van a seguir pagando, porque este tío, este miserable, este canalla, no ha arreglado el tema de las pensiones. Lo dice el AIREF, pero ¿cómo se atreve este sinvergüenza después de que el AIREF le ha hecho las cuentas y han dicho que es un desastre el tema? Este tío dice que lo ha arreglado. Verdaderamente es alucinante. Y luego pasamos al sátrapa guerra civilista. Al figura, que está en China, está conociendo China, Roberto. Efectivamente, si va a un sitio donde hay 40 personas, pues habrá visto a 40 líderes mundiales. Pero claro, lo importante cuando se ve a los líderes mundiales es, señoras y señores, qué es lo que consigues para tu país. Claro. Tengo que recordar 2 hechos infamantes, que ningún jefe del Estado español había incurrido en ellos. Uno es, recordarán ustedes, aquellas imágenes que nos avergonzaron a todas en Bruselas, corriendo detrás de Biden, que no le hacía ni caso, como un gorrilla, para hablar 2 minutos con él. Uy, 2 minutos. La última, 29 segundos. Y nunca se lo ha hecho a nadie. Se va con toda su corte de mangantes y mangantas a Marruecos, y el rey de Marruecos ni siquiera estaba allí. Es decir, no es que no lo recibe, es que se había marchado de vacaciones. Sí. Bueno, eso es un desprecio de un nivel que ningún líder español ha sufrido jamás de los jamases. Hombre, a Franco le venían a ver a España, Eisenhower vino a España a verle y toda otra serie de líderes. Bueno, esto es de vergüenza, pero sí les voy a dar, porque esto no tiene nada de gracioso, sí les voy a dar lo que este canalla ha conseguido en el tiempo que llevamos con él. Miren ustedes, si uno ve y habla con líderes, no es que los vea de lejos, si uno ve lo que intenta es conseguir cosas para su país. Bueno, se me olvida lo último de Davos. En Davos, este pájaro pronunció una conferencia en la que estaban 30 personas y Manolo el del Bombo, pero donde la gente del IBEX, los directivos del IBEX, están todos en Davos, no fue más que la feminista radical de Ana Botín y el que vive, y el señor presidente de Telefónica, que vive básicamente del BOE. Todos los demás presidentes del IBEX ni siquiera asistieron a la conferencia de este miserable. Ya ven ustedes lo que lo aprecian. Pero fíjense ustedes, el año pasado, este sátrapa miserable que se ha reunido, se ha reunido o ha visto, no se sabe, a 40 jefes de Estado, dobló nuestro déficit comercial a los 71.300 millones de euros, frente a 34.000
en el año 21. Fíjense, señoras y señores, lo que este miserable está consiguiendo empobrecernos. El PIB per cápita, en paridad de poder de compra, ha caído 5 puntos y nos han adelantado desde que él es jefe de gobierno en PIB per cápita Eslovenia, Chipre, la República Checa, Lituania y Estonia, que manda narices. No sé o no se le cae la cara de vergüenza. Pero claro, les digo una cosa y con esto termino. El otro día, no en este programa, que bien que lo sentí porque me llamaron, pero ese día me llamaron justo en un momento en que estaba reunido y ya no podía hacer nada. Bien, el otro día realicé una encuesta, encargué una encuesta a una empresa que a mi juicio es la más seria de España, que es Demoscopia y Servicios, para que valoraran lo que los españoles, y no los juntaletras, y los opinatodos, y la chusma atada al pesebre, etcétera, etcétera, sino los españoles de la intervención de Tamames en el Parlamento, que fue brillantísima e histórica. Cuéntame. No voy a volverla a repetir, a no ser que tú me lo permitieras, pero sí voy a hacer un resumen. No, pero hombre, hazme un resumen, está bien. Date cuenta que no todo el mundo tiene comentario serio, tiene todo el tiempo para ver, aunque sea devota de un medio de comunicación o de una cadena, para ver todos los programas. A lo mejor hay gente que no te llegó a escuchar. Hazme un resumen. Bueno, vamos a ver. La encuesta consistía en hacer 4 preguntas sobre los temas principales que Ramón Tamames había defendido. El primero de ellos, señoras y señores, era muy sencillo. Él preguntaba lo que preguntábamos en la encuesta, porque era una de las cosas en las que había hecho hincapié, era el decir que la ley electoral era un puro desastre para España, porque la ley electoral, sepan ustedes que les da 5 veces más valor a los votos de los terroristas, de los criminales golpistas y de los enemigos de España que a los españoles de bien. 5 veces más. Evidentemente, esto hace que partidos como, por ejemplo, Junts, que tuvo 570.000 votos en las últimas elecciones, tenga 9 escaños, y Más Madrid, que tuvo 570.000 escaños, Más Madrid, y 500.000 Junts, Más Madrid tenga 3 escaños y Junts tenga 9. O que los siempre traidores del PNV, que llevan traicionando a España desde la guerra civil y desde antes, estos tíos, con 300.000 miserables votos, tienen 6 escaños. Y eso les permite chantajear a los gobiernos españoles de una manera miserable. Empezando por Aznar, que firmó el Pacto del Majestic, donde cedió Cataluña a los separatistas. Resúmeme eso, sí te pido, Roberto. Bueno, vamos a ver. No, lo que les quería decir es una cosa que a mí verdaderamente me sorprendió extraordinariamente. Esta encuesta está dividida, aparte de las preguntas, que no voy a entrar en todas ellas, excepto una. Dame la valoración global. La valoración global es que el 54% de los españoles, el 54% de los españoles, porque esta fue una encuesta en toda España, estaba de acuerdo con Ramón Tamames y un 22% no. Bueno. Pero, sin embargo, hay una cosa que quiero decirles. El desastre inimaginable al que nos está llevando este canalla traidor y miserable de Sánchez y sus secuaces, no lo perciben así los votantes del Partido Socialista. Fíjense ustedes, señoras y señores pensionistas, señoras y señores pensionistas, una de las preguntas que se les hacía es: ¿está usted conforme que
porque claro, evidentemente con la reforma trampa que ha hecho este canalla de Escrivá, no están garantizadas las pensiones para nada, porque no llega a cubrir, según el AIREF, ni la mitad, como he dicho antes, del agujero de las pensiones. Entonces la pregunta era la siguiente. Tamames proponía que el despilfarro de las administraciones públicas, que medido por el Instituto de Estudios Económicos, el Instituto de Estudios Económicos lo evalúa en 60.000 millones, en realidad son 100.000, pero si hacemos como que nos creemos la cifra del Instituto de Estudios Económicos, 60.000 millones. Señores pensionistas, la pregunta era, ¿está usted de acuerdo en que se corte el despilfarro público y esos 60.000 millones vayan para garantizar las pensiones? ¿Se pueden creer ustedes que el 70% de las personas que habían votado socialista, porque la encuesta está dividida también en el recuerdo de voto de las últimas elecciones, el 70% de los votantes socialistas está en desacuerdo con Tamames de que se acabe el despilfarro público para poder pagar las pensiones? Pues ya lo saben ustedes. Como decía mi abuela y como se dice en mi tierra, qué gente lleva mi carro. Roberto Centeno, catedrático de Economía, que te deseo unas buenas vacaciones, amigo. Descansa y disfruta. Pues muchas gracias, lo procuraremos. Inténtalo. Un fuerte abrazo, Roberto. Bueno, le doy minutos a Centeno, primero porque me ha parecido bien a mí, porque es catedrático de Economía, y para que luego no me digan los jefes de la cadena que hago Skypes muy cortos, hombre, que hay que aprovechar los invitados, y más porque además es que vosotros, como sé que sois devotos de Roberto Centeno, pues he querido darle minutos, hombre, porque digo, joder, es verdad, a ver si van a tener razón y a ver si voy a cortar yo a los invitados enseguida. Nada más lejos de mi intención, y se ha dado un paseo, pero que yo creo que era muy pertinente. Ha explicado todo el sistema de toda la reforma y las mentiras de la trampa de Escrivá, porque Roberto sí que sabe de esto más que nosotros, porque es catedrático de Economía, y luego nos ha hablado un poco del figura. Antes de hablar de Pedro Sánchez y su roadshow internacional, os voy a pedir que me pongáis el total de Pedro Sánchez. Dejadme el micro abierto y lo vamos traduciendo. He faced global challenges of an unprecedented scale, a climate emergency, a pandemic, and the brutal and illegal aggression of Russia against Ukraine that is causing a major humanitarian crisis, food insecurity, inflation, and increasing debt distress in a growing number of vulnerable countries. Alimentos y una inflación y una deuda que está machacando pues a los países más vulnerables. Don Luis Magán, ¿qué opina usted sobre el ego de Pedro Sánchez? Bueno, ya sabíamos que el tío se gustaba, sí, pero joder, tanto... Bueno, se gustó desde el primer minuto cuando hizo aquel libro de, ¿cómo se llama? La Resiliencia. Manual de Resistencia, y dijo que había cambiado el colchón. Exacto. Le debía de dar asco al figura. Joder, iba a decir una cosa que decía mi abuela, no hay... Puntos, la cito mucho porque la he hecho mucho de menos. Decía, no hay puntos suspensivos, omito el término y no es insultante, no hay tal que no sea escrupuloso. Cambió el colchón porque le debía dar asco donde dormían don Mariano Rajoy y doña Elvira Rodríguez. Bueno, no nos tiene que sorprender nada de este presidente de gobierno que llevamos aguantando durante 3 años y muchos meses, y que nos parece una eternidad el desarrollo de su legislatura. No nos debe de sorprender, y además no solamente eso, sino que tiene un clan alrededor suyo, tanto en el Consejo de Ministros, salvo puntualmente alguna ministra, como en el Congreso de los Diputados, como en su propio partido, que le están aplaudiendo permanentemente. El Partido Socialista ha dejado de ser hace mucho tiempo el Partido Socialista, y es el partido de Pedro Sánchez. Sí. Y el partido de Pedro Sánchez actúa como Pedro Sánchez le impone, que es decir, que es desde lo que tú dices, desde el egocentrismo, y luego también él, aparte del egocentrismo, que es muy inteligente por su parte, alguna de sus actuaciones, él está sembrando su futuro, es decir, tiene la posibilidad de que a finales de este año, del 2023 o principios del año que viene, cuando haya las elecciones que él tiene que convocar, pierda las elecciones, y él se está buscando un cargo internacional, un cargo de prestigio internacional que le permita seguir vendiendo la moto, no solamente a nivel local, sino a nivel universal. No nos tenemos que sorprender para nada.
nada. Yo creo que lo que deberíamos hacer es permanentemente reflexionar, y sobre todo ahora que tenemos escasamente 2 meses para las próximas elecciones, pensar realmente que, vuelvo a repetir, y lo digo muy frecuentemente en la tertulia, que este país es una responsabilidad de todos, no solamente de su presidente de gobierno y del gobierno que nos dirige. Y esa responsabilidad la tenemos que ejercer el 28, la primera vez, el 28 de mayo en las elecciones de locales y autonómicas. Si no nos parece bien el ego de este presidente y sus barrabasadas, las barrabasadas que ha cometido, amparado por su gobierno y por el bloque supuestamente progresista que la acompañe, votemos en consecuencia y punto. Y ya está, pues a ver si se pira el tío de una vez y nos deja en paz, doña Ana. Tanta paz le dé Dios como descanso nos deje, ojalá. Y se lo coman ahí, pues no sé, en alguna organización internacional o donde sea, que más da, pero que se vaya. Yo no estoy de acuerdo con que se esté buscando un cargo fuera de España. Yo creo que él va a trabajar con denuedo y con ahínco por volver a ser presidente del gobierno. Sí pierde, yo he dicho que sí pierde. Sí pierde sus elecciones. Bueno, y hay que tener muy presente que es una persona muy peligrosa y que va a hacer todo lo que esté en su mano, que es mucho, para alcanzar ese objetivo. Y como además es un demagogo de manual, pues va a seguir utilizando instrumentos tan inmorales como por ejemplo la mentira para ir avanzando en su proyecto. Hay una frase que él ha dicho cuando, aparte de decir que ha estado con 40 líderes mundiales, porque él es el más importante del planeta, pues ha dicho, fijaos, o sea, el significado de la frase que ha dicho, que todos esos líderes, los 40 líderes, todos tienen anhelo de paz, de estabilidad y de prosperidad, y que nadie quiere la fragmentación económica ni la guerra. Eso se lo podría decir un profesor de enseñanza infantil a sus alumnos, porque es una obviedad tan grande, ¿no? El balón es redondo, claro, que un dirigente político quiera paz, estabilidad y prosperidad, que es que son palabras vacuas, palabras vacías. Claro. Y por otra parte, por poner un ejemplo de la personalidad de este presidente que tenemos, que padecemos, ayer ya sabéis que está habiendo un incendio gravísimo en Castellón y se están quemando muchísimas hectáreas. Entonces, como no, Pedro Sánchez, que tiene el don de la ubicuidad porque está en todas partes, también ha estado en Castellón. También ha estado en Castellón y ha hecho declaraciones en Castellón. Entonces él ha achacado toda la responsabilidad o toda la culpa de lo que ha causado este incendio al cambio climático. Es el único responsable, el cambio climático. Pues bien. No, bueno, y dijo que estaba empezando a hacer calor, Ana. Bueno, pero además. Y que por eso resulta, no, es que es literal. Pero resulta que tuve la suerte de escuchar a un ingeniero forestal, un experto en estas cuestiones, dar argumentos de por qué se había producido este incendio, ¿no? Y no tenían nada que ver con el cambio climático, pero nada. Dijo que en el año 94 se había producido el incendio más pavoroso que ha habido en España durante décadas y décadas, que se habían quemado más hectáreas que nunca, que en los años 80 había incendios constantes. Galicia entera, por empezar. Que las causas fundamentales de los incendios son la falta de mantenimiento de los bosques y fijaos el que la España rural se está vaciando y entonces no hay gente, no hay personas cerca para actuar en el momento en que se produce el incendio y claro, y entonces se expande a gran velocidad. Ajá. Pero no dijo, o sea, no el experto, que es el ingeniero forestal, no dijo absolutamente nada del cambio climático. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un presidente que nos miente, que utiliza una serie de cuestiones que él considera políticamente correctas y que son sus mantras y la mayoría de la gente se lo cree, o mucha gente se lo cree. Sí, pero realmente tenemos que ser conscientes
de que no le podemos creer. La pena es que porque casi nunca dice la verdad. Casi nunca dice la verdad. Tienes toda la razón, y la pena es que nos hemos acostumbrado y ya no nos sorprende. Es decir, esto en otras culturas sería absolutamente reprobable. Es decir, no hubiera pasado de la segunda mentira y ya estaría fuera. Y en cambio aquí nos lo hemos asumido. Lo haces a un alemán o a un francés y te echa patadas. Y bueno, y en Estados Unidos. En Estados Unidos ni te cuento. Entonces, quiero decir que como nos hemos acostumbrado, da la sensación de que no nos produce ningún rubor tener un presidente que miente muy asiduamente. Exactamente. Dalmau. Bueno, ha dicho que ha estado con 40 jefes de Estado líderes del mundo y él es el primero, ¿no? Porque es como el jefe indio, ¿no? Que va delante del resto, ¿no? Primus inter pares. Claro, él es el jefe indio que va delante de los 40 jefes. Como los gastadores, pues son los primeros a veces en caer en la batalla. Claro, el problema es que bicho malo nunca muere. Pero el problema es que tenemos al campeón de la deuda, al campeón de la inflación, al campeón del crecimiento, al campeón del paro, y al que deja nuestro país en la cola de la recuperación en Europa. Este es el campeón que va delante de los 40 como jefe indio, también que va con los líderes del mundo, ¿no? Y por dar dos datos importantes, como siempre, porque los datos son objetivos y las opiniones son subjetivas, Irlanda creció un 5,9% y España ha perdido un 10,8% en poder económico y sobre todo en poder adquisitivo de todos nosotros. Con lo cual, este señor lo que tenía que hacer era irse a su casa y dejarse de ir a ver a los líderes mundiales, puesto que lo único que puede hacer ahí es el ridículo. Sánchez, vete a tu casa ya, convoca elecciones y déjanos en paz. Oye, Carlos, tú tocas mucho la calle. Quiero llevarte a un terreno que es el tuyo. Eres investigador privado, eres criminólogo, llevas muchísimos años teniendo hay muchos oficios o trabajos desde los que se puede tener silla de pista para analizar la evolución de una sociedad como la española. Yo quiero preguntarte por el tuyo, que es del que sabes, de la criminalidad, de la delincuencia organizada, de tal. ¿Tú dirías que ahora España está por coger un periodo redondo que casi coincide con el tiempo que lleva este personaje en la presidencia del gobierno? ¿Estamos mejor que hace 5 años? Por no decirte que hace 10 o que hace 15. Yo creo que objetivamente no. Han crecido los delitos sexuales, los ciberdelitos también por el desarrollo tecnológico, lógicamente, pero las calles son menos seguras. No te hablo de zonas no-go. He terminado el otro día el libro de Samuel Vázquez, os lo recomiendo, Don't Fuck the Police. Es absolutamente escalofriante lo que han hecho estos tíos con el modelo policial, por ejemplo. Y no solo el Partido Socialista, la mayoría de los partidos políticos, pero estamos mucho peor que hace años. Tú lo sabes bien en lo que tiene que ver con tu trabajo. Sí, bueno, nada más que tenemos que partir de la base de la corrupción del PSOE de primera hora, todos los escándalos que están saliendo ahora, que llevan mucho tiempo enjuiciados. De hecho, yo he estado metido en procedimientos, no tiene nada que ver con PSOE, he estado metido en Gürtel, por ejemplo, he tocado varias de las partes, y a día de hoy lo que más se ve es la criminalidad en la calle, lo que más se ve es lo que has dicho tú, agresiones sexuales, delitos de sangre por ajustes de cuentas, criminales que vienen de otros países que entran con total impunidad porque saben que aquí no les va a pasar nada. Y algunos se establecen aquí, sobre todo en el sur de España, que tú conoces muy bien. Correcto. Yo tengo el despacho en Marbella y actualmente digamos que el 90% de lo que pasa allí no sale a la luz. Es cierto que si te fijas y te pones a ver bien las noticias que hay sobre sucesos y ajustes de cuentas, suele haber aproximadamente una media de un mes de un ajuste de cuentas que suele ser aberrante. Hace poco la noticia que tenemos de una mujer que la encontraron en la orilla del mar sin las extremidades, una cuneta, una persona maniatada en una cuneta con un tiro, cosas así que se suelen ver mucho por la Costa del Sol y que desgraciadamente es un nido de personas que vienen huyendo de otros países, huyendo de la justicia dura de su país y que al mismo tiempo aquí son acogidos. Estamos con el tema de las ayudas, pero evidentemente ya no solamente el tema de las ayudas, sino el tema de que la delincuencia aquí prospera cuando en su país sabe que tienen las alas muy cortas porque no van a poder hacer nunca nada. Pues esto que describe Carlos García Barret también es la España real, pero de la que no les habla ni el gobierno ni el presidente del gobierno. Un minuto y volvemos enseguida.
En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Here we go.